Josué, conquistador de la tierra prometida. La preparación de Josué. El llamado después de Moisés. Tras la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios habló directamente a Josué, hijo de Nun, fiel asistente del gran libertador. En un momento crucial, Dios lo elevó como el nuevo líder de Israel, llamándolo a guiar al pueblo hacia la tierra prometida. El peso de la responsabilidad recayó sobre Josué, pero la promesa divina lo sostuvo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué no era ajeno al liderazgo. Había liderado a los israelitas en batallas anteriores. Josué había observado de cerca la comunión de Moisés con Dios. Su obediencia y valentía se habían forjado en el desierto, donde presenció milagros, rebeliones y la fidelidad de Dios. Ahora el Señor lo llamó a levantarse y marchar con fe. El Señor exhortó a Josué con palabras que resonarían a lo largo de la historia: sé fuerte y valiente. Dios le prometió éxito, siempre y cuando cumpliera la ley, y no se desviara ni a la derecha ni a la izquierda. Fue un llamado a la fidelidad absoluta, una condición para lograr lo que Dios les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Josué convocó a los oficiales del pueblo y les instruyó que se prepararan, pues en 3 días cruzarían el Jordán. El anuncio fue audaz, una señal de fe y liderazgo firme. La tierra los esperaba, los desafíos eran inmensos, pero el pueblo comenzaba a ver a Josué como el líder elegido por Dios. Antes de avanzar, Josué recordó a las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés la promesa que le habían hecho a Moisés: ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra antes de regresar a su herencia. Unidos en un propósito, el pueblo respondió a Josué con sumisión y confianza, reconociendo la autoridad de Dios sobre él. Los espías en Jericó y la fidelidad de Rahab. Josué envió en secreto a 2 espías a explorar Jericó, ciudad fortificada y símbolo del poder cananeo. Entraron en silencio y se alojaron en casa de Rahab, una mujer conocida por su reputación, pero que sorprendió a todos con su fe. Rahab reconoció la soberanía del Dios de Israel. Confesó haber oído hablar de lo que el Señor hizo en Egipto y de cómo los israelitas derrotaron a reyes poderosos. Su corazón y el de todo el pueblo se llenaron de temor. Al proteger a los espías, Rahab hizo un pacto con el Dios que aún no conocía, pero que ya temía. La fe de Rahab brilló en medio de la idolatría de Jericó. Escondió a los espías en el tejado y los ayudó a escapar con una cuerda, pidiendo solo que su familia se salvara cuando llegara el juicio. La mujer despreciada por los hombres fue honrada por Dios. Los espías regresaron a Josué con un informe alentador. Sin duda, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. La fe de Rahab fortaleció la confianza de Israel. La ciudad, a pesar de sus murallas, era vulnerable ante la mano de Dios. La historia de Rahab prefiguró la inclusión de los gentiles en el pacto divino. No solo fue salvada, sino que entró en la genealogía de Cristo. Dios transformó su historia, demostrando que la verdadera fe siempre encuentra redención. El cruce milagroso del Jordán. Había llegado el momento de cruzar el Jordán. El río estaba crecido, desbordándose en época de cosecha. El pueblo se acercó con anticipación y temor, pues era la última barrera antes de la tierra prometida. Dios se manifestaría una vez más con poder. Josué instruyó al pueblo a santificarse, porque el Señor obraría maravillas al día siguiente. Los sacerdotes llevarían el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios, y al tocar el río, éste se abriría. Era una repetición del Éxodo, una señal de que Dios caminaba con ellos. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron las aguas, ocurrió el milagro. El río dejó de fluir, formando una gran muralla de agua. El pueblo cruzó sobre tierra seca, dando testimonio de la fidelidad del Dios que abre caminos donde no hay camino.
Josué ordenó que se retiraran 12 piedras del lecho del río para erigir un monumento. Cada piedra representaba una tribu de Israel. La travesía no sería olvidada. Fue una señal para las generaciones futuras de que Dios cumple sus promesas. El pueblo llegó al otro lado, a Gilgal, donde acamparon. El temor del Señor cayó sobre el pueblo de la tierra, pues oyeron que el Jordán se había abierto ante los hijos de Israel. El nombre de Josué comenzó a ser exaltado entre ellos. La caída de Jericó. Jericó fue la primera ciudad en ser conquistada. Ferriadamente amurallada, parecía impenetrable. Sin embargo, Dios le dio a Josué una estrategia inusual: marchar en silencio alrededor de la ciudad durante 6 días, y al séptimo día marchar 7 veces y gritar. El pueblo obedeció sin rechistar. El arca avanzó. Los sacerdotes tocaron sus trompetas y la multitud la siguió con reverencia. Día tras día, las murallas observaban al ejército silencioso. Fue un acto de fe, pues no se usaron armas, solo obediencia. Al séptimo día, después de la séptima vuelta, Josué dio el grito de guerra. El pueblo gritó, los sacerdotes tocaron sus trompetas y las murallas se derrumbaron con un rugido sobrenatural. Jericó fue entregada a Israel sin una batalla convencional. Según el pacto con Rahab, su familia se salvó. La sacaron de la ciudad antes de su destrucción. Todo lo demás fue consagrado al Señor. Ningún botín se tomó para uso personal. Eran las primicias de la tierra y debían ser ofrecidas a Dios. La caída de Jericó marcó el comienzo de las conquistas. Josué fue exaltado y el temor del Señor aumentó. La lección era clara: la victoria no se lograba con la fuerza humana, sino con la obediencia y la fe en el Dios Todopoderoso. El pecado de Acán y la derrota en Ai. Tras la victoria en Jericó, Israel avanzó para conquistar Ai, una ciudad más pequeña. Josué envió espías que sugirieron enviar solo una parte del ejército, creyendo que la ciudad era débil. Con confianza humana y sin buscar la guía divina, Israel atacó y fue derrotado, perdiendo 36 hombres. La derrota causó gran conmoción. Josué rasgó sus vestiduras y se postró ante el arca del Señor, clamando por respuestas. El pueblo estaba desmoralizado. ¿Cómo podía el Dios que abrió el Jordán y derribó a Jericó permitir tal humillación? Dios reveló la razón. Había pecado en el campamento. Alguien había tomado lo que era sagrado para Dios en Jericó. Hasta que el pecado fuera quitado, Israel no podría derrotar a sus enemigos. El problema no era la fuerza, sino la desobediencia. Por sorteo, se identificó a Acán. Confesó haber tomado un manto babilónico, plata y oro, y haberlo escondido todo bajo su tienda. El pecado de un hombre había acarreado juicio sobre toda la nación. Acán y su familia fueron ejecutados, y la maldición fue levantada. Con su pecado expiado, Israel regresó a Ai, ahora bajo instrucción divina. Usando una estrategia de emboscada, Josué guió al pueblo a la victoria. La ciudad fue capturada, y el pueblo comprendió que la santidad era más importante que cualquier conquista. El engaño de los gabaonitas. Cuando los reyes cananeos se enteraron de Jericó y Jai, se unieron contra Israel. Pero los gabaonitas, temiendo el poder de Dios, adoptaron una estrategia diferente. Fingiendo ser viajeros de tierras lejanas, se acercaron a Josué con ropas raídas y pan seco, pidiendo un pacto. Josué y los líderes de Israel, confiando en lo que vieron, aceptaron el acuerdo sin consultar al Señor. Días después, descubrieron que los gabaonitas, sus vecinos, habían engañado al pueblo de Dios. Sin embargo, el pacto se cumplió, pues había sido jurado en el nombre del Señor. La ira del pueblo cayó sobre los líderes,
pero Josué convirtió su error en una oportunidad. Los gabaonitas se salvaron, pero fueron asignados al servicio del templo como leñadores y aguadores. Así, incluso por medios engañosos, se acercaron a la presencia de Dios. Cuando los demás reyes oyeron que Gabaón había hecho la paz con Israel, formaron una coalición para destruirlos. Los gabaonitas clamaron a Josué, e Israel, fiel al pacto, marchó en su defensa. Dios usaría incluso el engaño humano para manifestar su gloria. La fidelidad de Josué al honrar su juramento demostró integridad y respeto por el nombre del Señor. Aun cuando fueron engañados, su compromiso con la verdad prevaleció, y los gabaonitas hallaron misericordia en el pueblo de Dios. El sol se detiene y la victoria sobre los reyes cananeos. Josué marchó toda la noche con su ejército para defender Gabaón. Con valentía y rapidez sorprendió a los reyes enemigos. Dios los confundió y los israelitas los persiguieron furiosamente. Granizos gigantescos cayeron del cielo, matando a más enemigos que las espadas de Israel. En el punto álgido de la batalla, Josué hizo una oración audaz. Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el milagro ocurrió. El día duró hasta que Israel completó su victoria. Nunca hubo un día como ese en que el Señor obedeciera la voz de un hombre. La valentía de Josué no residía en su fuerza militar, sino en su fe. Entendía que el tiempo y los elementos estaban en manos de Dios. La batalla del Señor también fue la batalla del pueblo fiel, y Dios luchó por ellos con poder visible. Los 5 reyes derrotados se escondieron en una cueva, pero fueron capturados. Josué los expuso ante el pueblo, poniendo sus pies sobre sus cuellos, símbolo de victoria total. Luego los ejecutó y colgó sus cuerpos como advertencia para los enemigos de Dios. Esta serie de victorias consolidó el control de Israel sobre el sur de Canaán. El nombre de Josué era temido, pero más que eso, el nombre del Señor era engrandecido. Israel veía a cada paso que las promesas hechas a sus antepasados se cumplían en cada batalla. La conquista del norte y el fin de la campaña. Una segunda coalición de reyes se formó en el norte de Canaán, liderada por Jabín, rey de Azor. Con caballos y carros pretendían aplastar a Israel, pero Dios le dijo a Josué: «No temas, porque mañana, a esta hora, los entregaré a todos muertos delante de ti». Josué marchó rápidamente y atacó por sorpresa. La victoria fue abrumadora. Los caballos fueron abatidos y los carros quemados, tal como Dios ordenó. Fue un recordatorio de que la confianza del pueblo debía estar en el Señor, no en las armas. La ciudad de Azor, la capital enemiga, fue completamente destruida. Con esto, el poder político y militar del norte de Canaán quedó quebrantado. Josué continuó conquistando ciudades más pequeñas, siempre fiel a las instrucciones de Dios. La Biblia registra que Josué cumplió con todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Cada ciudad, cada rey, cada detalle de la conquista fue obedecido con celo. Dios estaba con Josué, y la tierra finalmente fue sometida. Tras años de guerra, la campaña terminó. Josué había conquistado gran parte de la tierra prometida. La promesa a Abraham de que sus descendientes poseerían Canaán se estaba haciendo realidad. Pero aún quedaba mucho por hacer: la distribución de la tierra. La distribución de la tierra entre las tribus. Conquistada la tierra, Josué recibió la tarea de dividir el territorio entre las 12 tribus. Fue un momento solemne, pues cada herencia representaba la porción que Dios había preparado para cada familia de Israel. Josué siguió las instrucciones de Moisés. Las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés ya habían recibido sus porciones al este del Jordán. Ahora era el momento de entregar su herencia a los demás.
Caleb, a sus 85 años, solicitó Hebrón como su porción, recordando la promesa que Moisés le había hecho 40 años antes. Caleb confió plenamente en Dios. A pesar de su edad, declaró: «Hoy soy tan fuerte como el día que Moisés me envió». Se enfrentó al gigante Anac y tomó posesión de la tierra. Su fe inquebrantable fue recompensada con victorias personales. Josué estableció ciudades de refugio, como el Señor ordenó, para proteger a los inocentes acusados de asesinato. También designó ciudades para los levitas, quienes no tendrían herencia territorial, pero servirían al Señor entre todas las tribus. La tierra fue dividida, se establecieron límites, y cada tribu recibió su parte. Fue el cumplimiento visible de la fidelidad de Dios. Ahora le correspondía al pueblo habitar y proteger la tierra con santidad y obediencia. Las últimas palabras de Josué y su muerte. En su vejez, Josué reunió a todo el pueblo de Israel. Como líder fiel, dio sus últimas instrucciones, recordándoles todo lo que Dios había hecho por ellos. Sus palabras fueron un llamado a la fidelidad. Escojan hoy a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Recordó las victorias, los milagros y la gracia de Dios que los guió de Egipto a Canaán. Josué advirtió que si el pueblo se desviaba y servía a otros dioses, enfrentaría el juicio. La bendición dependía de su pacto con el Señor. El pueblo respondió con fervor: «Serviremos al Señor nuestro Dios y obedeceremos su voz». Josué entonces erigió una piedra como testimonio de ese compromiso. Fue más que una decisión emocional, fue un pacto ante el Dios viviente. Tras estas palabras, Josué murió a la edad de 110 años. Fue sepultado en su heredad, y la Biblia dice que Israel sirvió al Señor durante toda su vida y la de los ancianos que lo siguieron. Su legado de fe y obediencia perdura. Josué dejó de ser un simple guerrero. Se convirtió en un símbolo de fidelidad, liderazgo y temor de Dios. Su vida predijo la llegada de un conquistador aún mayor, Jesús, quien nos guía a la verdadera tierra prometida. Así, el libro de Josué concluye con esperanza y reverencia. Deja un comentario y suscríbete para apoyarnos y recibir más historias bíblicas como esta.